nunca antes vista, solo en Colombia, y es ese paquete de importación que se ha hecho del uribismo, porque hablar de Colombia también es hablar de mucho peso con Vargas Vila, con Márquez, eh, con Botero, sería Eliezer Gaitán herido si metemos en ese cubo de criminales. Estoy con el exfiscal, un analista político de pluma limpia, y la pregunta esencialmente es, dado que las investigaciones nos han llevado a encontrar que el 90% del capital en estas zonas especiales de impunidad y de paraísos fiscales es de banqueros y de un modelo extractivista que ha saqueado el país con algunos testaferratos internacionales, pero la pregunta, porque he escuchado y he visto muchos Twitter muy consecuentes y ya una explicación en términos jurídicos bastante amplia. No obstante, revisando los convenios internacionales, se ve anulada la posibilidad que inversionistas extranjeros puedan inscribir garantías para futuros conflictos internacionales, y eso sí nos gustaría que nos lo explicara, y qué mejor forma dialogando con Edmundo Orellana Mercado, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Para mí es un gran honor siempre recibir su invitación a participar en su programa. Y en relación con su pregunta, en el tema de garantías propiamente, la Constitución de la República lo que establece es que cuando hay un conflicto con extranjeros en territorio nacional, ellos tienen que acudir a los tribunales de la República y no pueden, en consecuencia, ir a los canales diplomáticos a pedir el auxilio de sus países de origen, donde son nacionales, porque deben esperar que se resuelva el conflicto en los tribunales de la República. El problema que tenemos con las sedes, Milton, es que las sedes no forman parte de la República de Honduras. Las sedes son una estructura estatal, soberana, que se asienta en una franja de lo que fue el territorio de Honduras. Ellos tienen sus propios tribunales, tribunales que operan con un derecho totalmente diferente al nuestro. Es el derecho que rige en los países que pertenecen al Commonwealth. Eso significa países como Canadá, como el Reino Unido, India, Jamaica, Belice, todos ellos pertenecen a ese sistema. Y ahí el derecho es otro, no tiene nada que ver con nosotros. Por eso la misma ley prevé que los jueces que se van a escoger para esas tareas son jueces que tengan experiencia en derecho extranjero, es decir, en ese tipo de derecho. Y habla claramente de que pueden ser extranjeros. Y yo creo que lo van a convertir en una regla. Van a nombrar exclusivamente jueces extranjeros. Entonces, estos señores, todo lo van a resolver en sus propios tribunales. El problema que se va a plantear con Honduras es en el caso de que si gana la oposición y se deroga la reforma constitucional y se deroga la ley orgánica de las sedes, una vez que se han cumplido los requisitos, que no son fáciles, Milton, porque se exigen 2/3 de los miembros propietarios del Congreso Nacional. Y luego, si es de alta densidad poblacional el área, tiene que haber un plebiscito en el que los que allí residen estén de acuerdo. Y usted sabe que los que allí van a residir en esas áreas, todos van a ser los extranjeros, los empleados, los ejecutivos de las empresas que estén operando ahí. Es que el plebiscito va a ser con ellos. Y ese plebiscito siempre va a estar en contra. Y ahí dice que el plebiscito es favorable. Pues bien, una vez que, supongamos que se superen todos sus obstáculos, se deroga la reforma y se deroga la ley. El problema también es que dice la misma ley que a pesar de esa derogatoria,
seguirán vigentes las sedes por el tiempo que diga su acto fundacional, es decir, el convenio que se ha firmado y por el cual se les autorizó que operasen en esas franjas de tierra. Pero dice además que cualquiera que sea el caso no puede ser menos de 10 años. Eso significa que después de derogar todas las leyes tenemos que aguantarnos 10 años como mínimo las sedes aún sin ley alguna. Ahora, eso podrán ellos exigirlo frente a Honduras. Bueno, está en la ley. Que la ley se haya emitido en contra de la Constitución, en contra de la soberanía, en contra de los principios fundamentales de la Constitución. El problema que tenemos es que hay sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional que dicen que lo hecho es correcto. Y para los efectos de los países que son, desde donde son nacionales estos empresarios o estas empresas que vienen a operar aquí, la autorización se hizo en ese marco legal que autorizó el Estado de Honduras. Es decir, que es legítimo lo hecho por las autoridades hondureñas para los efectos de otros estados, aunque nosotros digamos acá que es inconstitucional, que es ilegal, que son traidores a la patria los que hicieron eso. Los Estados Unidos va a ir a amparar su gente. Y como eso se resuelve cuando hay problemas con el Estado, se resuelve en arbitrajes, y los arbitrajes son con asiento en Nueva York, en países o en ciudades de países que tienen todos en común sus intereses, y estos empresarios están en ese ambiente, indudablemente que vamos a perder. Además, ya tenemos experiencia, Milton. Incluso cuando es inconstitucional e ilegal lo actuado, se han tomado decisiones en contra de Honduras. Por ejemplo, el caso de Temístocles Ramírez es un caso de $20 millones le costó a Honduras esa bromita que le hicieron a Temístocles Ramírez, otorgarle un contrato de arrendamiento de las tierras que constitucionalmente no podía poseer, y también la forma en que se los quitaron. Ellos no fueron a ningún tribunal, simplemente el Senado de los Estados Unidos dedujo del apoyo a Honduras $20 millones que nosotros no recibimos y que se lo acreditaron a Temístocles Ramírez. Así que estamos hablando de personas que están ligados a imperios. Cuando yo oigo los argumentos que dicen que los vamos a anular, que vamos a ganar los juicios, Dios mío, ¿en qué mundo vive esta gente? Ideal, prácticamente es una distopía, porque ni utopía es eso, porque es una visión estrafalaria del mundo, en donde piensan que un país como Honduras, pequeñito, va a ir a vencer a Estados Unidos o a un estadounidense en un arbitraje de esa envergadura. Así que la cosa se plantea realmente con contornos trágicos para el país, Milton. Y respaldándonos un poco en el teórico Ana Hannah, que dice que toda norma tiene su zona de penumbra, ¿qué aspectos favorables podríamos tener o qué zonas de penumbra ha dejado esto, o simplemente ya descansa en una insurrección civil y ciudadana de cada una de las regiones? Bueno, tenemos dos mensajes desde el Poder Judicial que nos indican que todo está perdido. Uno es las decisiones que se han tomado en la Sala de lo Constitucional, declarando que la reforma constitucional y las sedes es legal y que es constitucional y que no hay nada que hacer, están blindados. Y lo otro es la última decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, estableciendo la jurisdicción en esas sedes. Esos son dos mensajes claros, Milton, de que el Poder Judicial, que el sistema de justicia ya abandonó el pueblo de Honduras y que se puso de lado de los traidores a la patria. Pero también es sospechoso, pero todavía tenemos que darle el beneficio de la duda porque no sabemos qué va a hacer, es el Ministerio Público.
Ministerio Público tiene una participación activa, directa e ineludible. Milton, le voy a explicar por qué. Porque el Comité de Buenas Prácticas, que supuestamente es el autorizado para entregar las autorizaciones para las sedes, tiene que tomar esas decisiones, pero después de que el Congreso Nacional ha creado la sede. Eso significa que si se va a crear una sede en Roatán, tiene que ir al Congreso Nacional a crearse, sea de alta o de baja intensidad. Que va a ser en Choloma, tiene que ir al Congreso, va a Ceiba o Tela, tiene que ir al Congreso. Pero el Comité de Buenas Prácticas ya autorizó a sedes y están operando fábricas ahí o empresas sin que previamente las haya aprobado el Congreso Nacional. Eso significa que los integrantes del Comité de Buenas Prácticas han violado la Constitución y la ley, han usurpado atribuciones del Congreso Nacional y se han convertido en sujetos pasivos del Código Penal. Y eso, a quien reclame entonces la intervención, es al Ministerio Público. El Ministerio Público deviene obligado, de forma ineludible, a erradicar acciones criminales en contra de los miembros del Comité de Buenas Prácticas. Por eso, yo le digo a usted que le estoy dando el beneficio de la duda, porque eso hasta hace poco afloró de que ya estas ciudades modelo estaban funcionando porque no estábamos enterados hasta que apareció don Eval Díaz en un programa de televisión y declaró que ya hay 3 y que hay otras en proceso y que quizá para el 27 de enero van a haber como 300 en el país. De manera que es una cuestión altamente preocupante. Si el Ministerio Público no actúa, se convierte en cómplice de los traidores a la paz. Quiero agradecerle oportunamente. De hecho, nosotros estuvimos en la de Roatán y estamos de la mano con Vanessa Gut luchando, y solo hay 3, 4 personas, y es se fue un inversionista que había invertido sobre la universidad, porque, y estos son sobre investigaciones que tenemos nosotros y no bajo supuestos, es un capital mayoritariamente hondureño de estos saqueadores cuyos excedentes han sido acrecentando la mora social. El Ministerio Público, en este caso, que sabemos que no va a funcionar, pero tiene un carácter retroactivo la ley en que la oposición ganaría y tuviese una mayoría para que se pueda con el Ministerio Público entrante hacer esa acción penal que usted plantea, ¿o es en este momento? Bueno, serían 2 acciones. Una acción penal en contra de lo actuado por los integrantes y una acción exigiendo la nulidad de lo actuado por el Comité de Buenas Prácticas. La nulidad, si se declara la nulidad de lo actuado por el Comité de Buenas Prácticas, sí tiene efecto retroactivo. Y todo lo que se entregó es nulo y en consecuencia no tiene ninguna validez. Y por el otro lado, paralelamente, se está acusando a los miembros y se lleva a la cárcel, y todos los daños y perjuicios que ha sufrido el país por esas acciones deben ser pagados por los miembros del Comité de Buenas Prácticas. Entonces sí se puede hacer, pero a ese nivel. El problema con la ley, Milton, es que en Honduras las leyes no son anulables. La ley solamente se puede declarar inconstitucional y no aplicable y con efectos derogatorios, de acuerdo con nuestra Constitución. Sí. Pero no tiene efectos retroactivos esa decisión. Y tampoco está planteado que una ley pueda ser anulada. Pueden ser anulados los actos administrativos, incluso una sentencia judicial, pero la ley no está planteado. El único país en Centroamérica que está planteado que la ley puede ser anulada es en Costa Rica. Ahí sí está previsto que pueda anularse. Y la ley prevé ciertos recaudos para los efectos de reconocer los derechos adquiridos y otras situaciones jurídicas que tienen que ver con los particulares en general. Pero aquí en Honduras no. Aquí en Honduras todos los efectos de las sentencias son en materia constitucional, de inconstitucionalidad, es hacia el futuro. De manera que lo hecho no se puede revertir.
Ese es el problema que tenemos. Por eso, Milton, hay que tomar decisiones ahora. Usted decía de si los recursos ahora los tienen en manos del pueblo. Claro, porque se han cerrado las puertas legales. Es el pueblo que debe tomar ahora la justicia por sus propias manos. Es el pueblo de Roatán que debe tomarlo, es el pueblo de Ceiba que tomarlo, el pueblo de Tela, el de Amapá, el de Choloma, todos los pueblos que en este momento le están haciendo, se están cercenando territorio y le están cercenando autoridad a los municipios, deben hacer por sus propios medios la toma de la reivindicación del territorio y de la soberanía que estos traidores a la patria están entregando a esos capitales que usted dice que son banqueros, pero la verdad es que no sabemos porque son anónimos. Ahí puede estar el capital del Chapo Guzmán, puede estar el capital de los herederos de Escobar, de Gacha, de todos los delincuentes a nivel internacional. Ahí pueden estar los capitales. Entonces el problema que tenemos es que como son anónimos, no sabemos quiénes son. Es más, Milton, pueden incluso organizarse los miembros de las maras y del crimen organizado internacional y crear sedes en el país y operar ahí. Y fíjense que ahí no hay divisas, es decir, la divisa es cualquier divisa, ahí va a operar el euro, el yen, el empira, el dólar, el yen, cualquier divisa, incluso las criptomonedas. Eso significa que ahí lo que va a haber un lavado de activos, pero gigantesco. Es un paraíso fiscal el que va a funcionar. Si eso no se para ahora, y de revertir eso va a ser un problema, porque estamos en el plano internacional generando expectativas y situaciones jurídicas que nos va a crear problemas a los hondureños. Por eso yo he insistido desde hace algunos meses de que los pueblos deben de tomar por sus propios medios ya la justicia, porque el sistema de justicia se la ha negado. Y respaldando eso, por ejemplo, el delincuente de Valdías, que es uno de los que encabeza la CAMP, vinculado en el blanqueo de capital de más de 13.400 millones en el fideicomiso de FINA, cuando se le delegó como parte de la dirección del Instituto de la Propiedad, que se anularon una cantidad de propiedades para convertirlas en ejidales, y que ha sido un algoritmo perfectamente bien diseñado. De hecho, el ministro de Inversiones es socio de Giovanni Fuentes, actual narcotraficante imputado en Estados Unidos. Por eso es que veo que la desobediencia civil en este momento obligaría y tiene que obligar a este silencioso e insidioso fiscal a tomar esas medidas obligatoriamente, aunque sean sus socios, de deducir penalmente esa traición a la patria, porque el CAM está constituido por individuos que están involucrados en investigaciones nuestras con lavado de activos, con dineros calientes del narcotráfico. Ejemplo, Arnaldo Castillo, socio de Giovanni Fuentes, y tenemos todas las escrituras que Eval Díaz, cuando estuvo en el Instituto de la Propiedad, hizo borrancina de ese saqueo que han hecho a nuestros pueblos para considerarlos de menor densidad. En tal sentido, y para concluir, yo tengo mucha fe en mi pueblo, sé que vamos a revertir esto, y algo que me llamó la atención fue su último Twitter. ¿Usted no se imaginó la perversidad de esta psicopatía criminal que encabeza Juan Orlando Hernández Alvarado? Realmente yo nunca imaginé que iba a llegar a esos niveles de perversidad realmente. Es que lo acusen de ladrón, que Trump haya dicho que es corrupto, y que los tribunales de Estados Unidos lo estén ligando con los narcotraficantes, pues, hombre, ese es un tema personal que tendrá que resolverlo él en su oportunidad. Pero que esté destruyendo el país con el cinismo que lo está haciendo y el servilismo con que las instituciones, Milton, están respondiéndole como ese acuerdo que sacó la Corte solo porque él lo necesitaba para celebrar ese perverso acto que hizo ayer, simulando ante los empresarios
extranjeros y, como usted dice, algunos nacionales, de que todo es legal a sabiendas de que no lo es, y prestarse la corte para eso ya llega a niveles que yo nunca me imaginé que profesionales distinguidos se estén exponiendo su prestigio y estén destruyendo la imagen del Poder Judicial. Realmente yo estoy impactado y creo que ha llegado el momento, Milton, de invitar a la población, como usted bien dijo, a la desobediencia civil general en el país, porque eso no puede continuar. Nosotros no podemos esperar para las elecciones. Las elecciones ya es tarde, para las elecciones ya va a ser tarde. Yo sé que usted aspira y le deseo lo mejor, porque usted es un gran hombre y tiene grandes ideas, y de ser presidente sería un hombre que podría conducir el país en forma inteligente y hacia rutas importantes y realmente a vencer muchos obstáculos. Pero estos meses que nos hacen falta van a ser aprovechados por estos perversos para terminar de destruir el país. Y eso es lo que tenemos que decirle a los pueblos. Señores, desobedezcan la autoridad. Este es el momento de tomar la autoridad y rescatar, reivindicar los territorios y la soberanía que podemos perder irremediablemente. Pero ahí le grabo mi palabra que nos hacemos a un lado, porque estoy totalmente de acuerdo con usted. No hay un interlocutor institucional de derecho, mucho menos moral, y lo acaban de demostrar, y nos toca ir donde la trinchera en este momento demanda, de la mano del pueblo, con la gente de Ceiba sobre esa zona de Satuyé, la gente del sur, y ahí estaremos. Yo quiero decirle que le recordará la historia también por esas oportunas caracterizaciones jurídicas que ha estado haciendo. He estado dándole seguimiento a sus intervenciones y sí me preocupa el silencio de muchos sectores que con competencia en este momento estén del lado del silencio, pero no vamos a permitir, ni mucho menos priorizar en un deseo personal, cuando la patria lo que necesita es rescatarla y punto, y de manos de delincuentes, que es lo más fácil. Así que... Milton, sí, sí. Pero ¿sabe qué? Yo creo que vale la pena destacar que aquellas instituciones y algunas organizaciones gremiales que habían estado calladas e indiferentes, hoy han dado un paso adelante. Por ejemplo, es el caso de la universidad, sí, el caso del Colegio de Abogados, el caso del COET, el caso de la Dirección de Comercio de Cortés, de San Pedro, de Cortés, y así estamos. Algunas municipalidades que se han llenado de ardentía patria y han comenzado a tomar decisiones como la de Ceiba y Tela, que yo creo que debemos de felicitarlo, y el alcalde de Roatán y el alcalde de Amapala, que ha estado también bien beligerante. Yo creo que estas son cosas que debemos destacar, porque quiere decir que hay ya instituciones y hay personas que están en el camino correcto, Milton, que antes guardaron silencio las instituciones porque estaban dirigidas por otras personas, pero hoy tenemos otra gente, y eso significa que hay esperanza, al menos, de que de fuera de los políticos que solo hablan por hablar, solo por ganar votos. Aquí estamos hablando con gente que ya está comprometida y que incluso está arriesgando su profesión y su institución para dar un paso adelante en esta lucha a favor del país y a favor de la patria, a favor del pueblo hondureño y a favor del futuro de las próximas generaciones. Y totalmente de acuerdo, y hay que hacer una cohesión para constituir esa alianza que determine la salida isofacta ya de esta comité de mejoramiento, de ampliación de delincuentes traidores a la patria. Yo le agradezco mucho, maestro, un fuerte abrazo. Créanlo que vamos a sumarnos esos esfuerzos, y si es necesario de deponer cualquier ejercicio a futuro, es hoy. Y si la patria nos demanda hoy nuestro compromiso, hoy le vamos a responder a la patria como lo hemos hecho siempre. Un abrazo, estimado amigo. Usted sabe que yo lo admiro, lo quiero mucho y lo respeto extraordinariamente. Así es que le deseo muchos éxitos en esa misión, en esa
enorme reto, un enorme desafío que usted se ha propuesto. Muchísimas gracias, también es recíproco. Gracias, Edmundo Orellana Mercado, exfiscal. Una de las personas con quienes nos reunimos cuando lo de la MASI para poder hacer algunas valoraciones, posterior a ello también. No tiene pie ni cabeza algo que en un narcoestado y personas ligadas al crimen organizado puedan tener, y eso es lo que vamos a cambiar. ¿Cómo es posible que la opinión de los y las hondureñas no pueda incidir cuando éstas sean transparentes? De las personas que están siendo productivas desde los mercados, de los egresados de las universidades, anulada. Y eso es lo que le planteaba al inicio. Eso es lo que anula la democracia burguesa cuando es teledirigida por los grupos de poder. Que al entregarle el voto, usted anula su participación activa ciudadana, que debe ser de carácter ontológico.